Mis amados, la palabra de hoy la he titulado Dios quiere que llevemos fruto. Dios quiere que tú lleves fruto. Recuerdo un hombre de Dios, el hermano Betancourt lo llamábamos, cuando yo asistía cuando niño, adolescente a la iglesia. Y él siempre era muy alegre y cuando saludaba a la iglesia decía, hermoso jardín. Y sí, la palabra de Dios, ¿sí?, dice que nosotros somos un jardín, que somos un huerto, pero no solamente tiene flores, sino también fruto. Porque no es solamente un jardín para adornar, sino es un jardín que produce fruto. Dios quiere que tú y yo llevemos fruto. Vamos a la palabra, Lucas capítulo 13, versos 6 al 9. Lucas 13, 6 al 9. Y vamos a leer en la versión TLA. Dice así: además Jesús les puso este ejemplo. Un hombre había sembrado una higuera en su viñedo. Un hombre había sembrado una higuera en su jardín. Y un día fue a ver si el árbol tenía higos, pero no encontró ninguno. Entonces le dijo al encargado del viñedo: 3 años seguidos he venido a ver si esta higuera ya tiene higos y nunca encuentro nada. Córtala, pues solo está ocupando terreno. El encargado le dijo: Señor, deje usted la higuera un año más. Aflojaré la tierra a su alrededor y le pondré abono. Si el próximo año da higos, la dejaré vivir, y si no, puede ordenar que la corten. Esta parábola del Señor, ¿sí?, nos enseña. Y este hombre, dueño del jardín, dueño del viñedo, es Dios. El jardín es la iglesia. El jardín, mis amados, es la iglesia. La higuera son sus hijos, somos su pueblo. Mis amados, pero esta higuera, esta iglesia tiene que dar fruto. En esta historia vemos que para Dios es muy importante dar fruto. Eso es clave. Dios quiere que nosotros demos fruto. Para Dios es importante que tú y yo demos fruto. Primero, que manifestemos el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? La santidad de Dios, pero también que manifestemos el fruto a que se refiere aquí. Mis amados, y aquí en esta historia no se refiere al fruto del Espíritu Santo, del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, que también tenemos que tenerlo, o de la santidad, sino el fruto de ganar almas, de hacer que otros árboles entren al jardín del Señor, que otras personas se conviertan en ovejas para Dios. Mira lo que dice Juan 15:8 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Eso es poderoso. Mis amados, Dios quiere que pasemos de la línea de creyente a discípulo, porque aquí dice que los que llevan fruto son los discípulos. Yo le pregunto en esta mañana: ¿cuántos discípulos del Señor hay conmigo? Digan amén. Aleluya. Dice que los que dan frutos son mis verdaderos discípulos, y eso le da mucha gloria al Padre. Es decir, que cuando nosotros llevamos fruto, que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios de ganar almas, el Padre se goza y le da mucha alegría cuando nosotros hacemos su voluntad. Ahora, y aquí cuando habla de fruto, mis amados, como les decía, se refiere a el ganar almas, pero también hay el fruto de la santidad y el fruto del Espíritu Santo. Ahora, mis amados, mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3, verso 6. Dice así: yo planté la semilla en sus corazones, y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Mis amados, cuando estamos aquí hablando de dar fruto, se refiere, mis amados, a atraer personas a Jesucristo. Se refiere al fruto de plantar en personas el mensaje de salvación.
de llevar a las personas a la iglesia. Se refiere a formar el carácter de Cristo en ellas. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, yo planté. ¿Qué plantó? Si Pablo les plantó la semilla del evangelio, les dio a conocer a Jesucristo. Míralo como dice la TLA este verso. Dice, yo les anuncié a ustedes las buenas noticias de Jesucristo. Yo les llevé las buenas noticias del evangelio. Apolo les enseñó a seguir confiando en Jesucristo, pero es Dios quien les ha hecho confiar más en Cristo. Yo planté, dice Pablo, la semilla en sus corazones. Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Déjame decir, en tu vida alguien plantó una semilla, una persona, un amigo, un hombre, una mujer, colocó en ti la semilla del evangelio. Y esa semilla estuvo por un tiempo, pero vino alguien, una persona, un lugar, una iglesia, y la regó, la discipuló, le mostró la manera de vivir conforme a Cristo, cómo es el carácter de Cristo, ¿cierto? Para que esta persona viviera así. Entonces, mis amados, pero el crecimiento lo da Dios. Una de las cosas que dice que para saber que una iglesia es de Cristo es que permanece. Mis amados, en esta pandemia Dios sacudió a muchos lugares que no eran lugares de Dios. Se acabaron iglesias porque no estaban sembradas por Dios. Mis amados, esta iglesia ha permanecido. Esta iglesia ha estado firme. Es una señal que esta casa nació en el corazón de Dios. Pero no solamente tenemos que permanecer, sino también tenemos que dar fruto. Y fruto en abundancia. Mis amados, en este verso también podemos, como dice Pablo, yo planté, dice el apóstol Pablo. Apolo regó el jardín, les echó abono, les echó tierra, les echó agua, hizo que la planta creciera, pero realmente el verdadero crecimiento lo da Dios. Ahora, mis amados, en una iglesia, unos plantan o siembran la semilla con la predicación. Yo aquí como el pastor de esta casa estoy sembrando semillas en tu corazón. Semillas en los que ya conocen del Señor, semillas en los que están viniendo por primera vez. Son semillas de salvación. Les estoy mostrando el camino de salvación, ¿cierto? Otros siembran la semilla con su testimonio, en su casa, en el trabajo, en la empresa, en el lugar donde Dios los colocó. Otros lo hacen con su carisma, con su gracia. Hay personas que tienen un carisma especial de Dios, que la gente los busca para pedirle un consejo. Y ahí es una oportunidad preciosa para hablarles del Señor. Yo quiero preguntar, ¿en este lugar hay una persona así? Que tenga un carisma, que la gente siempre lo busca para algo. Levante la mano, ¿hay alguien por aquí? La hermana Rosa. Yo estoy seguro, ven, amén, 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 créalo, que si la persona te busca, esa gracia que Dios te colocó en ti, no es solamente para que le preste plata, ni le preste tomates que le faltaban, ni le ayude, ni le preste el vestido para la fiesta, no, también para que le hable de Jesucristo. Es una oportunidad preciosa para hablarle de Jesucristo, porque Dios colocó ese carisma en ti. Ojalá todos tuviéramos ese carisma. Y eso tiene que ver mucho con la cara que ponemos. La cara que tenemos, Dios nos la dio, pero la cara que ponemos es lo que hay en nuestro corazón. Por eso, esa cara que ponemos muchas veces atrae personas o rechaza personas. Por eso todos los días tenemos que pedirle, Señor, coloca tu gracia en mí. Señor, que la gente vea en mí el rostro del Señor. Que todo espíritu de rechazo, todo espíritu de dolor que hay en mi vida sea derribado, para que la gente pueda ver en mí a alguien confiable. Diga conmigo, yo soy confiable. Diga conmigo, la gente puede confiar en mí. Pero no solamente la gente, Dios también confía en ti. Ahora, mis amados, otros lo hacen sirviendo al Señor aquí en la casa del Señor, ministrando, ¿cierto? Sirviendo, haciendo la tarea en la casa del Señor. Pero todos plantamos semillas, ¿cierto? Con nuestras ofrendas. Y todo lo hacemos con nuestras ofrendas, porque las ofrendas ayudan a la extensión del evangelio, a que se predique el evangelio, a que se construyan iglesias, a que hayan programas radiales, a que los misioneros sean sostenidos.
Eso es poderoso. Eso es glorioso. Cuando nosotros entendemos el plan de salvación. Uno de los lugares más evangelizados en el mundo es Corea. Hay un 20% de cristianos de verdad. Y una de las cosas es que en la iglesia que Dios nos dio la oportunidad de visitar en Busan, tenían 1500 misioneros en las naciones predicando el evangelio. Y todos lo sostenían de la iglesia. ¿Tú te imaginas cuántos recursos se necesitan para sostener 1500 familias en el exterior? Eso tiene que ser muchas finanzas, pero hay un favor de Dios, hay un entendimiento de las personas que saben que hay que predicar el evangelio. Lo hacemos predicando, lo hacemos con el testimonio, lo hacemos con el carisma, lo hacemos en el trabajo, pero también lo hacemos con nuestros diezmos y ofrendas, que es la manera como el evangelio avanza. Ahora, y de la misma manera, unos cosechan ese fruto que han sembrado en su familia. Otros en el trabajo cosechan, ganan almas para Cristo. Con los amigos en la universidad. Y otros cosechan dentro de la iglesia. Ahora, mis amados, si no estamos sembrando y no estamos regando, ¿cómo puede Dios darnos crecimiento? Si no estamos sembrando la semilla en los corazones de las personas que Dios nos coloca a diario, si no estamos orando por ellas, si no estamos regando cuando ya la persona tiene una semilla en su corazón, ¿cómo vamos a pretender que Dios nos dé crecimiento de número en esta casa? Por eso, mis amados, este año tiene que ser diferente. Dios quiere que tengamos fruto. Y el lugar ideal que Dios nos ha dado para tener fruto es en nuestra casa y en nuestro entorno. Porque Dios nos ha dado influencia. Nos ha dado liderazgo y nosotros tenemos el poder y la gracia para influenciar, para guiar, para encaminar, ¿cierto? A nuestras familias, a nuestros amigos, a las personas que nos rodean. Ahora, uno de los lugares esenciales es en nuestras casas. Es allí donde podemos tener fruto. Ese era el secreto de la iglesia primitiva, de los primeros discípulos. Mira lo que dice en Hechos 5:42. Mira lo que dice. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. No era que los martes, no era que los jueves solamente, no era que los viernes solamente y los domingos en la iglesia, era todos los días en el templo y por las casas. No cesaban de predicar el evangelio. Y entonces alguno dirá, pues pastor, ¿por qué no lo hacemos todos los días? Por lo menos empecemos por un día. Y luego pasamos a otro día. Y así sucesivamente. Hasta que en el nombre de Jesucristo crezcamos en gracia, en favor, en unción y en número. Porque eso le agrada al Señor. Ahora, porque en nuestras casas es donde llegan las personas que conocemos. Personas con mucha necesidad que necesitan ser sanadas. Personas que necesitan ser liberadas y cuidadas. Personas que necesitan ser ahí pastoreadas. Personas que necesitan ser discipuladas. Y nuestra casa a cualquier momento podemos hacerlo. Pero tiene que haber una gracia y un deseo en nuestro corazón. Dice la palabra que Dios coloca en nuestro ser el querer como el hacer por su buena y por su divina voluntad. Eso es poderoso. Ahora, por eso todos podemos empezar en este año a dar fruto para Dios. Todos podemos empezar en este año a dar fruto para Dios. La pregunta es, ¿por qué en familias hay personas, buenos cristianos, buenos creyentes que aman al Señor? En algunos, la pareja, el papá, la mamá. En algunas familias, la mamá. En algunas familias, el padre. Son buenos creyentes. Pero ¿por qué los hijos y los nietos no quieren saber nada del evangelio? ¿Por qué? Pues, mis amados, lo que yo veo en primer lugar es que no nos hemos puesto a la tarea de evangelizar nuestra familia. No lo vemos importante, porque de pronto no tenemos un método, no tenemos una gracia para hacerlo. Pero los altares familiares es algo bien precioso. En algunas otras iglesias la llaman casas de paz, células
¿cierto? Grupos de conexión, una cantidad de nombres, pero básicamente es en las casas donde se predica el evangelio. ¿Por qué algunos hijos no quieren saber nada? Porque el papá y la mamá no se le ocurrió hacer el altar familiar, teniéndolo a las 24 horas del día ahí, 7 días a la semana, 365 días al año. No se le ocurrió de hablarle de Jesucristo. No hizo el altar familiar. Es que no quieren. Empieza tú primero. Empieza tú primero. Si lo tienes que hacer solo, hazlo solo. Pero en el nombre de Jesucristo, ese grupo va a crecer. Primero con los que están en tu casa. Dice la palabra que el juicio comienza por casa. Y si comienza por casa, ¿qué será de ti, pecador? ¿Qué será del pecador? Por eso, mis amados, tenemos que preocuparnos, porque hay una responsabilidad sobre nuestras espaldas de evangelizar nuestra familia. Si nuestras familias que están aquí, con las personas que están aquí, estuvieran todas, ya estaría llena la iglesia, solo con nuestras familias. Ahora, hay algo bien clave también. Dice la palabra que nadie es profeta en su propia casa. Pero el papá y la mamá, si son padres y son madres, son los únicos. Y hay una gracia para hacerlo. Hay una gracia para hacerlo, ¿cierto? Y Dios dará gracia y dará algo para hacerlo. Mamá, ¿me ayuda a esto? Pero si hacemos el altar familiar. Me prepara esa comida tan rica. Sí, mañana. Pero venga primero el altar familiar. Dios nos dará estrategias para irlos sometiendo. Autoridad para que vengan, ¿cierto? Y después con el tiempo el altar familiar va a ser un deleite y un disfrute. Y va a ser un gozo y una alegría. Porque allí en el altar de San familiar se aprende de Dios, se aprende de la palabra de Dios, se ora por las necesidades y se proyecta la familia. Y se ora por cuando el niño esté pequeño, por el colegio, cuando esté en el colegio, por la universidad, y cuando esté en la universidad, por la profesión. Se va orando y eso pone a los integrantes de la familia a soñar, a pensar en grande. Entonces el altar familiar va a ser una bendición. Por eso, mis amados, en este año tenemos que empezar a dar fruto para Dios. Y lo empezamos en nuestra casa. Y luego nuestros vecinos, nuestra familia van a ir llegando y vamos a ir fortaleciendo este altar familiar. Y este altar va a crecer. Ahora, mis amados, un altar familiar no es un estanque donde la gente se entretiene. No es para entretener las personas. Es para hablar de la palabra de Dios. Mis amados, tampoco un altar familiar es para poner a sentarnos a escuchar otro predicador. Y no es que yo tenga celos de que escuche otro predicador. Escuche buenos predicadores que tengan fruto. Pero el altar familiar no es para eso. No es para poner predicaciones. Es para que tú estudies la palabra y la compartas conforme la revelación y conforme tu experiencia. Y cuando tú empiezas a estudiar la palabra, dices: ahora ya entiendo por qué la embarré. Ahora ya entiendo por qué me pasó esto. Ahora ya entiendo por esta situación. Y uno va comprendiendo y va recibiendo y va compartiendo a la familia. Y entonces esa palabra le va llegando. Ahora recuerda la promesa que Dios le hizo a aquel centurión. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es una promesa preciosa. Pero hay que empezar desde niños. Veo aquí unos niños, unos bebés. Mamás, papás, empiécelo con esos bebés. No importa que tenga que colocar la cuna ahí. Eso es una bendición porque el niño va recibiendo. Y luego cuando ya empiece a caminar va a estar ahí. Y ya cuando esté en preescolar o en la escuela o en el colegio, no va a ser un problema. Porque ya sabe que hay un tiempo en la semana para estudiar la palabra de Dios, para orar los unos por los otros, para clamar al Señor, para pedir a Dios dirección para la familia. Entonces eso es una bendición. Mis amados, un altar familiar es una iglesia pequeña. Es una iglesia donde hay un pastor y donde hay unos miembros que están llegando.
Un altar familiar es un lugar donde se cumplen los 5 propósitos de la iglesia madre de esta casa, tercer cielo, que es la visión de nuestra casa. ¿Recuerdan cuál es la visión de nuestra casa? ¿Qué es lo primero que hacemos en la visión de nuestra casa? Evangelizar. Diga conmigo, evangelizar. Por favor, lo proyectamos y lo tenemos por ahí. Evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Es atraer las personas a Cristo. Es atraerlas con lazos de amor, con estrategias de Dios, con estrategias divinas. ¿Recuerdan el predicador coreano que un día trajimos aquí a la iglesia? Dice, yo llegué al evangelio por la comida. Hacían una casa de paz, hacían un altar familiar y yo era por la comida. Y a veces tenemos que hacer estrategias así, que la gente llegue, pero vamos a compartir la palabra y esa palabra va llegando, va quedando ahí, ¿cierto? Porque el altar familiar no solamente lo hacemos en la casa, algunos lo podrán hacer en la empresa, en la oficina, en el lugar donde están porque tienen autoridad y lo pueden hacer y guían a otros y están sembrando el evangelio ahí, en ese lugar. Entonces, la primera etapa de nuestra visión es evangelizar. Ahora, esto no es de nuestra casa. Esto está en el corazón de Dios, porque Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese es salvo. Entonces, mis amados, evangelizar es el primer escalón de nuestra visión. Y es la visión de que está en el corazón de Dios, que es atraer las personas a Cristo. Decirle que Cristo es mucho mejor que una borrachera, que Cristo es mucho mejor que un pase de droga, que Cristo es mucho mejor que cualquier deseo humano, que en Cristo tenemos toda la respuesta de nuestra vida y que en Dios estamos completos. Eso es el propósito de evangelizar, ganar, atraer a la gente a Cristo. Y lo hacemos con nuestro ejemplo, con nuestras oraciones, ¿cierto? Con nuestro testimonio, atraemos a la gente a Cristo. El segundo nivel, el segundo peldaño de nuestra visión es, mis amados, afirmar. ¿Qué es afirmar? Es plantar a esas personas en la iglesia, hacerlas que vengan a la iglesia. Porque en el último tiempo hay una situación que la palabra de Dios llama apostasía. Es decir, que la gente hará lo que se le dé la gana con el evangelio. Y eso es lo que escuchamos. Dice, no, yo busco a Dios como yo quiera. Yo busco a Dios como yo quiera. Pero mis amados, Jesucristo dice, como era la costumbre, estaba todos los días del Señor ahí, cada sábado estaba allí en la sinagoga, porque Él lo tenía en su corazón. Pero estamos los que saben ahora más que Jesús y dicen, no, yo lo busco como quiera. Yo lo pongo en el celular, yo recibo el consejo. A mí otros estaban orando por mí. Ese sí me gusta, al pastor no me gusta, pero aquel otro sí me gusta. Mi amado, no es porque te guste o no te guste, es porque Dios quiere que tú hagas la voluntad de Dios. Porque, mis amados, Dios quiere plantarte en una casa, en una iglesia. Y Dios te ha plantado aquí para que crezcas y dé fruto. Entonces, mis amados, por favor, déjenme afirmar ahí. No me lo corte hasta que yo le diga afirmar. ¿Qué es afirmar? Plantar a esas personas en la iglesia. ¿Cuántos Dios los plantó aquí? ¿Cuántos están todavía dudando? Tenga cuidado porque algunos están dudando. ¿Será aquí? ¿Será allá? Es que me queda muy lejos, muy cerca, muy tarde, muy temprano. Es que el pastor grita mucho. Es que no me agrada. En eso no consiste en el evangelio. El evangelio consiste en que nosotros reconozcamos que necesitamos de Dios y que Dios nos coloca en un lugar. Dice la palabra que Dios prefija los límites de nuestra habitación. Dios prefija los límites, dónde vamos a vivir, dónde vamos a congregarnos. Dios ya tiene determinada una persona para aquel que está soltero, un lugar donde vivir, una profesión. El problema es que no le preguntamos al Señor. Número 3. Después de plantarlas en la iglesia, tenemos que discipularlas. ¿Qué es discipularlas? Formar el carácter de Cristo en esas personas. Que las personas tengan el carácter de Cristo. ¿Qué es el carácter? El carácter básicamente es la manera
como nosotros reaccionamos a las circunstancias de la vida, la manera como nosotros enfrentamos la vida. Algunos la enfrentan con fe, con confianza, otros con duda, otros con temor, otros con miedo. Pero discipular es formar el carácter de Cristo en nuestros corazones. Por eso cada día Cristo tiene que ser formado en nuestra vida. El ejemplo tuyo no es ese predicador que sale por TikTok. El ejemplo tuyo es Jesucristo. Y eso lo encuentras en la palabra de Dios. Porque, mis amados, en este tiempo hay tantos mensajes para acomodarse a lo que tú quieras. Algo que te gusta, que te complace la carne. Y entonces, mis amados, Dios nos juzgará conforme a la revelación que nos ha dado de su palabra. Por eso, mis amados, tenemos que entender que esa visión tiene que afirmarse en nuestras vidas. El evangelizar. Porque cada día, mis amados, tenemos que reconocer que le pertenecemos a Cristo. Que estamos plantados en esta iglesia, que somos cedros del Líbano, plantados en los atrios de la casa del Señor, que no somos bonsáis, ni no somos ramos de flores para estar llevados para aquí o para allá. Somos cedros plantados en el lugar donde Dios nos colocó. Número 4, después de evangelizar a una persona, afirmarla en esta casa, discipularla, el número 4 es enviar. ¿Qué es enviar? Equiparlas y empoderarlas con herramientas espirituales para que puedan servir a Dios. Equiparlas, ¿cierto? Y empoderarlas. ¿Cómo se equipan? Con la palabra, a través de retiros, a través de liberaciones, ¿cierto? A través de enseñarles cómo se hace, ¿cierto? Con herramientas espirituales para que puedan servir al Señor. Algunos Dios lo llama de tiempo completo. En estos días alguien me decía: pastor, tuve un sueño donde yo soñé que Daniel me guiaba, mi hijo lo guiaba, y le dijo: mire, pesque así. Y yo tiré el anzuelo y de pronto salió un pez grande, grandísimo. Ese sueño le está diciendo a este joven que Dios lo tiene para ministerio, para el altar, para servir al altar. Y cuando hablo de altar, Dios lo tiene para ganar almas de tiempo completo. Ese es el propósito. Entonces, mis amados, pero Dios nos tiene a todos para ganar almas donde quiera que vayamos. Porque donde quiera que vayamos, la gente nos va a preguntar: ¿qué? Tú eres diferente. ¿Qué tienes? Que no eres igual. Y tú puedes decir: es que Cristo vive en mí. Es que nací de nuevo. Es que tengo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Y eso es lo que me hace actuar de esa manera. Entonces, mis amados, Dios nos envía a todos, en el lugar donde estemos, en la casa, en el vecindario, ¿cierto? En la escuela o en la universidad. Yo bendigo a algunas personas, a algunos jóvenes que han traído personas a esta casa. Trajeron a otros adolescentes, ganaron a compañeros de su colegio para Cristo. Eso es impactante. Eso es impactante porque esa es la tarea. Y no que los del mundo se lo lleven para el mundo. Entonces, mis amados, todos hemos sido enviados. Por eso necesitamos equiparnos con herramientas espirituales para poder servir. ¿Dónde? Donde Dios nos colocó. En el lugar que Dios nos colocó. Algunos, Dios les hace un llamado al ministerio, ya sea de profeta, de apóstol, de evangelista, de pastor, de maestro, para servir. A otro lo hace en su trabajo, a otro lo hace en la universidad, a otro lo hace a medida que va caminando en la vida, va ganando almas para Cristo. Y eso vale, porque el reino de Dios continúa y avanza. Y número 5, algo que vamos a introducir en nuestra visión, y es adorar. ¿Por qué adorar? Mi amado, Dios no solamente te llamó para que te llamen cristiano evangélico, porque lees una Biblia y porque asistes a una iglesia. No, Dios te llamó para que adoremos a Dios. Mis amados, ¿por qué?
Porque dice la palabra allí en Efesios 1:6 que nosotros hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su nombre. Tú has sido creado para adorar. Tú has sido creado para alabar a Dios. El diablo lo sabe, por eso muchos ahora todos andan con audífonos. Porque saben que la adoración es tremendamente poderosa. Algunos adoran a Satanás, pero hay algunos otros que están adorando a Dios. Porque la alabanza y la adoración es algo que le agrada a Dios. Porque Dios nos creó para la alabanza de la gloria de su nombre. Por eso dice la palabra, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos que oren por él, pero haga algo. Muévase, no se quede estático, porque la vida cristiana es dinámica y va adelante y avanza. Por eso, mis amados, tenemos que adorar al Señor, tenemos que alabar a Dios, porque, mis amados, eso es poderoso. Para eso Dios nos creó, para que le alabemos a Él, para que le adoremos a Él. Aleluya. Y eso es una bendición cuando uno entiende esta revelación y canta al Señor y alaba al Señor y le adora. Y en su mente están las cosas de Dios. Pero hay otra cosa poderosa de por qué adorar. ¿Sabe, mi amado, que la adoración hace que los demonios huyan? Recuerda cuando el rey Saúl era atormentado por demonios. Había un hombre de Dios conforme al corazón de Dios. En ese tiempo era un niño, pero ese niño venía y tocaba el arpa al rey y dice que los demonios se iban. Cuando tú alabas, cuando tú adoras, los demonios se van. Si bien es cierto, todos necesitamos liberación, pero tampoco no es que todos los días nos pasemos liberándonos ahí, porque Satanás nos hace fijar la atención en él. Y cuando nosotros fijamos la atención en el diablo gana y nos tiene atormentados, atemorizados, amedrantados, miedosos. Pero cuando nosotros adoramos, cuando nosotros alabamos a Dios y el diablo escucha, huye. Y entonces viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento a nuestras vidas. Por eso, mis amados, la visión de Dios para su iglesia, para su pueblo es evangelizar, afirmar, discipular, enviar y adorar. Que todos seamos una alabanza caminando, una adoración caminando. Por eso el diablo a muchos les pone trabas para que adore. Uy, no, es que yo canto feo. Uy, es que yo no entono. Uy, es que me duele la garganta. Uy, es que no puedo. Uy, es que esos coros son viejos. Uy, es que son nuevos. Uy, es que son muy antiguos. Y hay una cantidad de excusas para no alabar y adorar. Y el diablo dice, muy bueno, siga buscando excusas. Más bien aquí le presento reggaetón. Venga aquí y cante y verá cómo se siente de bien. Por eso hay una lucha. Y esa guerra, hay una guerra de adoradores. Dios anhela adoración. Busca verdaderos adoradores, pero Satanás también quiere que le adoren. Y eso es lo que se ve ahora. Todos con audífonos. ¿Qué estarán escuchando? ¿Qué estarán escuchando? ¿Estarán adorando a Dios o estarán adorando a Satanás? Porque si las personas no están adorando a Dios, están adorando a Satanás, porque no hay término medio. No es que yo estoy pensando, estoy mirando aquí estas canciones, estoy mirando estos reggaetones, a ver cuál me gusta más, a ver cuál decido. No, o tú eres de la luz o tú eres de las tinieblas. Por eso, mis amados, una de las cosas que el enemigo se opone es a la alabanza y a la adoración. Por eso los adoradores, los que ministran, el diablo le coloca una cantidad de trabas, de excusas, les hace guiños para llamar la atención, para que caigan ahí y no adoren. Yo tengo una experiencia de adolescente, que se la cuento porque de pronto puede ser tu experiencia, por eso no cantas. Estaba cursando el quinto de primaria en un colegio cristiano. Y entonces la profesora dice, ¿qué hacemos para la izada de bandera? Y alguien dijo, cantemos. Y dice la profesora, ¿quién canta? Y yo alcé la mano, yo canto. Y empecé a cantar una canción cristiana. Era un colegio cristiano, no había problema.
La canción no era el problema. Y dice la profesora, ¿quién más se une? Y venga. Y se unieron como 4 o 5 y me dice, usted siéntese. Esa mujer fue un instrumento del diablo en ese momento para decirle, usted no sirve para cantar. Pero es que no cantamos para el mundo ni cantamos para la profe, cantamos para Dios. Por eso dice una canción preciosa, dice, canta al Señor toda la creación, alaben a Dios, glorifiquen su nombre. Nosotros hacemos reír a Dios cuando nosotros le alabamos, cuando nosotros le adoramos, cuando nosotros exaltamos su nombre, pero también cuando evangelizamos, cuando damos fruto. Ahora, mis amados, estos 5 propósitos que tienes que tenerlos muy claro en tu vida: el evangelizar, el afirmar a las personas en la iglesia, en discipularlas que tengan el carácter de Cristo, en enviarlas a servir y que sean adoradoras. Mis amados, es el deseo de Dios en su corazón, es lo que está en su corazón. Ahora, el fruto de una persona y de una iglesia es una señal de que esa persona está saludable espiritualmente, que esa persona da fruto o que esa iglesia está dando fruto. Jesús dijo, por su fruto los conocerán. Pero ahora viene la pregunta para ti y para mí. Si yo no he dado fruto, si no hemos dado fruto para Dios, tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo mal. Si no doy fruto para Dios, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no tengo fruto? ¿Qué está impidiendo que tengamos fruto? Y ahora, ¿por qué otros dan fruto y yo no? ¿Por qué otros crecen y yo no? ¿Qué dice Dios con respecto a los cristianos que no llevan fruto? Esto es clave, es bien importante. Mira lo que dice Lucas 13:7. Entonces le dijo al encargado del jardín del viñedo: 3 años seguidos he venido a ver si esta higuera ya tiene higos y no encuentro nada. Córtala, pues solo está ocupando terreno. Sí es árbol, pero no sirve para nada. Dice allí Juan, dice, el hacha está puesta a la raíz del árbol, porque todo árbol que no dé buen fruto será cortado, será quitado, porque no da buen fruto. Ahora, para Dios el tener fruto es muy importante. Por eso cuando una vez fue a una higuera y al no hallar fruto, la maldijo. Mire lo que dice en Marcos 11, 12 al 14. Marcos 11, 12 al 14, en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre y vio que a cierta distancia había una higuera frondosa. Así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer fruto. Y los discípulos lo oyeron. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús maldijo la higuera si no era tiempo de higos? Ahí dice que no era tiempo de higos. ¿Y cómo la maldijo? Nunca, nadie, jamás. Esto por ahí me recuerda de alguien que dijo, nunca más, nunca, nadie, jamás. Vino Jesús, maldijo esa higuera. Ahora, ¿por qué Jesús lo hizo? Podemos ver 2 cosas aquí. Primero, la higuera aparentaba que tenía algo que en realidad no tenía. Simplemente era buche y plumas. Aparentaba algo, dice, la higuera aparentaba que tenía fruto, pero en realidad no tenía nada. Jesucristo no maldijo la higuera por no tener fruto, sino porque su abundante follaje, dice que era un árbol frondoso, sugería que podía tener fruto. Segundo, porque estaba en el camino.
y era muy visible. Número 2, la falta de fruto trajo juicio sobre la higuera. ¿Cuál era la función de la higuera? Dar fruto y sombra para los hombres hambrientos y sedientos que pasaban por ahí. Dice que Jesús la vio de lejos, es decir, era muy visible al camino. De la misma manera, en este tiempo, en medio de su iglesia, en el remanente, hay personas que son muy visibles, muy frondosas, con muchas hojas, que aparentan que tienen fruto, pero no tienen nada. En realidad son cisternas rotas que no retienen agua, dice la palabra. Pero ese no soy ni yo ni tú. Porque nosotros, en el nombre de Jesús, de aquí en adelante vamos a empezar a dar fruto. No vamos a hacer bonsáis, árboles que no tienen raíces y que lo llevan de aquí para allá y que el fruto no sirve de nada. Sino somos cedros del Líbano, plantados en los atrios de la casa del Señor, para que demos fruto, para que demos albergue, para que demos sombra, para que ayudemos al otro. Mis amados, eso es lo que Dios quiere. Que en esta vida demos fruto. Que en cualquier momento Dios nos coloca una cita divina para hablarle a alguien. Dios nos bendice con sabiduría y ciencia para hablarle a alguien del Señor. Dios nos bendice con un sueño, con un sentir para hablarle a alguien de Cristo. Pero para eso tenemos que estar en comunión. Para eso tenemos que estar en oración. Para eso tenemos que buscar a Dios. Y una de las cosas que tenemos que orar al Señor y clamar a Dios es para que podamos entender cuál es el propósito. ¿Por qué Dios nos colocó aquí en esta tierra? Hay un propósito y hay un plan. Y déjeme decirle, ¿sabe por qué la gente va de aquí para allá? Dice la palabra que en el último tiempo la gente irá de aquí para allá. ¿Sabe por qué? Porque no conocen el propósito. No conocen el plan de Dios para ellos en esta vida. Porque nada los satisface. Aún con su boca llena, ¿cierto? De los mejores manjares hay desesperanza. Porque no están en la perfecta voluntad de Dios. Pero cuando la persona está en la perfecta voluntad de Dios, donde quiera que está, se siente bien. Porque el que es loro en cualquier lugar es verde. Porque el que es gallo en cualquier lugar canta. Porque el que es cristiano de verdad en cualquier lugar da luz. Y es luz que viene de lo alto. Luz del cielo. Por eso, mis amados, yo te animo a que esta palabra quede en tu corazón. Hay un propósito de Dios para tu vida. Dios quiere que ganemos almas. Esa es la visión de Dios para su remanente. Es la visión de Dios para esta casa. Evangelizar. Hacer que las personas se acerquen a Dios. Afirmar, ¿cierto? Traerlas para que sean sembradas en la iglesia. Discipular, que tengan el carácter de Cristo. Enviarlas, empoderarlas, guiarlas con herramientas espirituales para que sirvan a Dios y sirvan en la tarea que Dios les colocó en esta tierra. Y número 5, adorar. Hay una canción por ahí, no sé si la tiene lista por allá, Andrés. Canta al Señor toda la creación. Esta canción ahí. Y vamos a tener la lista para luego cantar. Pero por un momento piensa, ¿tú eres una persona que da fruto? ¿Que ganas almas? ¿Que compartes del Señor? Yo tengo un tío que ahorita, el viernes lo fui a visitar y me impactó. Porque tiene 97 años y físicamente se ve excelente. Se ve muy bien. Y una de las cosas que él tenía es que él le hablaba, no al que le diera la oportunidad, a todo le hablaba de Jesucristo. A todo le hablaba de Cristo. En el parque, en la calle, cuando íbamos a evangelizar, algunas veces aquí lo encontrábamos allá, dice, ¿qué? ¿Vinieron a quitarme mi territorio? Porque esa era su pasión. Ahora, ¿por qué Dios lo tiene todavía en esta tierra? Porque le fue útil. El que no le es útil, ¿qué dice? El hacha está puesta sobre el árbol para cortarlo. Porque todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Pero eso no somos nosotros.
Porque nosotros vamos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Buscando al Señor, buscando su presencia y compartiendo a la gente de lo que Dios ha puesto en nosotros.